Hola, soy Daniel Carlos y estás en el lugar correcto. El podcast donde hablamos de empresas, negocios y emprendimiento, la sociedad y las noticias más innovadoras en el mundo de los negocios. Todo desde una perspectiva humana y productiva. Cada uno de los invitados que hablan en nuestros micrófonos son expertos en su rama y tienen algo que compartirte. Así que saca cuaderno y pluma y aprende con nosotros. Iniciamos. ¿Qué tal, gente talentosa? ¿Cómo están? Bienvenidos a este tercer episodio de esta nueva temporada de Entrevistas en el Lugar Correcto. Y el día de hoy hay una persona muy especial en este episodio para las personas que han ido a alguna de mis conferencias o que han estado en alguno de estos talleres que ofrezco, sobre todo de servicio y sobre todo de liderazgo. Van a saber de dónde nace la historia que les cuento del chaneque, porque es buenísima y el día de hoy tengo conmigo al autor de esa historia que de verdad ya lo platicaremos ahí más adelante, pero a mí me marcó y me gustó muchísimo y se convirtió en una especie de guía en mi vida. Y entonces, pues el día de hoy está conmigo Sergio Hernández Ledward. ¿Quién es Sergio? Fíjense bien, él estudió ingeniería industrial y de sistemas en el TEC de Monterrey y tiene una maestría en programación neurolingüística, certificaciones también como panelista, coach, hipnoterapeuta y facilitador del Lego Serious Play. Sergio ha escrito ya 4 libros y cree firmemente en el poder de los cuentos, de las historias y las leyendas. Ya con 22 años trabajando con personas, ayudándoles a aprender y disfrutar de sí mismos, a ser más creativos y seguir creciendo. Su misión como facilitador de grupos, conferencista, coach y narrador es inspirar y compartir vida, abundancia, gozo y algo que a mí me encanta, que es libertad. Bienvenido, Sergio. Mil gracias, Daniel. Qué gusto estar aquí en tu espacio con tu gente. Y me sacaste una sonrisota ahorita que me recordaste al Chaneque. Y qué privilegio que por ahí cuentes su historia de vez en cuando, Te agradezco. No, hombre, creo que es una historia que muchas personas deberían escuchar, sobre todo en estos tiempos donde la gran mayoría de las personas, con mucho pesar digo, a veces se quejan más de lo que intentan, ¿no? Y es una historia precisamente, la historia de Topili, que te dice, aprende a pedirle a la vida, aprende a pedir las cosas y cómo pides las cosas, las puertas se abren y cuando le pides a la vida y le insistes con acciones y formas de donde lo quieres lograr, la vida te dice, ya ten, güey, ya cállate, ya ten, aquí está, ¿no? Entonces, Claro. para mí es una historia bien interesante que pueden encontrar en su libro Observé al danzar del fuego de Ajá. Sergio Hernández Ledward. Por ahí en el episodio les voy a dejar las ligas para que vayan a sus redes, para que vayan a su página y bueno, pues encuentren la manera de conseguirlos. La verdad trae historias bien interesantes. Con esa abre el libro y para mí es una historia muy especial. Sergio, ¿cómo estás? ¿Qué onda? Estoy feliz de estar por acá. Bien, contento. Te decía hace ratito, fuera de aire, que tiene rato que no voy para la laguna y ahorita escuchar tu tono de voz y recordar aquellos tiempos prepandémicos en los que visitaba con frecuencia la laguna me tiene con mucha alegría, muy contento. Perfecto, Sergio. Pues muchísimas gracias por estar aquí. Y pues para poder iniciar este tema que seguramente ya vieron el título, ya sabemos de qué trata, ya van a saber de qué trata, hablar de storytelling. Y para mí era bien importante que viniera Sergio porque quién mejor que alguien que domine, así como tú lo haces, el el contar una historia y que una historia tenga impacto, porque no solamente es contarlo, es saber contarlo, es saber llegar a Mm. las emociones y que las emociones entonces nos hagan en esta parte de PNL, que también por ahí hablaremos un poquito, ¿no? De pensar, sentir, hacer, bueno, que estas emociones y el sentir las cosas nos lleven a hacer cosas diferentes. Sergio, ¿tú cómo defines entonces el storytelling y por qué crees que en los últimos años ha tomado tanta relevancia en el mundo? Órale, la definición la verdad es que es muy fácil. Incluso la palabra, aunque la uso, storytelling, es de esas que me caen bastante gordas. Sí, te lo juro. Porque en realidad cuando decimos storytelling lo que estamos diciendo es narración, es contar. Y es de estas palabras que se han puesto de moda gracias al marketing, al mundo empresarial, que además me parece riquísimo porque entonces tiene un mayor escaparate, el poder que tienen
los cuentos, las anécdotas, las leyendas, aquello que finalmente, Daniel, nos hace quienes somos. Esta frase está trilladísima de sabiduría hace algunos años de Facebook, tal vez ahora de TikTok o de Twitch. Esta frase de Galeano que él decía, dicen los científicos que las personas están hechas de átomos. A mí me dijo un pajarito que estamos hechos de historias. Y en realidad el ser humano, tú y yo y los que nos escuchan, estamos hechos de aquello que hemos vivido, de aquello que nos contamos, de aquello que les contamos a los otros. Entonces, bueno, pues simplemente es narrar historias. ¿Y por qué está tan en boga? Porque creo que hay una enorme necesidad, así, enorme, enorme necesidad de decirle al mundo quiénes somos y de escuchar quién es el otro más allá de su puesto, de su chamba, del dinero que gana o del que pierde. Porque cuando contamos historias que surgen de aquí, del corazón, finalmente lo que estamos haciendo es diciendo, mira, este soy yo, aquí estoy. Y cuando escucho desde ahí, le digo al otro, oye, quiero saber quién eres. Ya estoy agarrando monte y diada porque el tema me fascina, Daniel. No, Pero dale. finalmente, ¿qué pasa cuando le compartimos nuestras historias a alguien más? Ocurre un milagro muy, muy hermoso y es que dejamos de ser desconocidos. Cuando yo te cuento lo que he vivido, lo que me emociona, lo que me da miedo, lo que me ha forjado, pues entonces ya no soy un desconocido para ti. Y Cierto. entonces, y cuando tú lo haces, lo mismo para mí. Entonces, esa es la magia de las historias. Y creo que urge que en estos tiempos de portentos, de retos, de crisis, de sueños, dejemos de ser desconocidos, que podamos mirar al otro y decir, ah, qué rico compartir camino contigo. Totalmente. Y justamente hablabas de lo poderoso que es escuchar a alguien decir algo de su parte. Yo recuerdo cuando era niño, con los amigos de mis papás o mis tíos, ¿no? Mi abuela contarme la historia de cuando llegaban a la ciudad o la historia de que, mira, alguna vez me pasó eso Claro. y eso te despertaba primero órale, eso lo vivió esta persona y esto, y es parte de lo que es. Y segundo, cuando tienes esta capacidad de expresarle un poquito de la historia, de tantas miles y millones de historias que están por el mundo, pero un poquito de esa historia de algo, de alguien, y eres capaz de hacerlo vivir, ¿no? De decir, órale, o sea, te Claro. imaginas en esa parte, creo que inicia un proceso del mismo liderazgo en sí que yo recuerdo muy bien en las organizaciones en las que trabajé y cuando ahora que soy consultor, ver que las personas que tienen algo que contar son las que tienen influencia, Por ¿no? supuesto. Y Tocan a las personas. claro, y además lo dices lindo, ¿eh? Aquellos que tienen algo que contar, pero si lo revisamos, en realidad todos tenemos algo que contar. Creo que, déjame refraseo tu frase si me das permiso, Claro, adelante. pero creo que aquellos que se atreven a contar lo que tienen que contar, porque se requiere valentía. Y yo creo que absolutamente todos, el más calladito y el más extrovertido, pues estamos hechos de eso, de hilos de historias, de un tejido por ahí que nos va forjando. Hay algunos que afortunadamente nos atrevemos a contarlas y hay otros que todavía no. Y la invitación está puesta, porque claro que a partir de ahí se ejerce un liderazgo más humano, más verdadero. Total, y conectas, porque en esas Claro. historias hay algo con lo que me puedo identificar, hay algo con que a lo mejor viví muy parecido o algo que me gustó y que de alguna Mm, manera tengo ya algo en común contigo que me permite conectar y entonces nos permite comunicarnos mejor, entendernos mejor, estar más abiertos al mundo, etcétera. Y qué padre, hoy con cierta pena te puedo decir que anteriormente había historias en todos lados, ¿no? ajá, Yo tengo un amigo que le encanta el cine y que siempre, no, es que esta película, que el cuadro y que la imagen y no me interesa, güey, ¿está buena la película o no? O sea, ajá, la historia que me cuenta y eso es lo que a mí me gusta de una película.
Y yo soy mucho de películas y en la música había muchísimas historias que Claro. este tipo de música, a mí, por ejemplo, me gusta muchísimo el heavy metal porque tiene muchas leyendas Ajá. de la mitología nórdica, de la mitología griega, y es Sí. contar una historia de una manera distinta, pero también con las tonalidades que te despiertan las emociones. Hoy siento que, bueno, las caricaturas que a mí me tocaron en su momento eran historias maravillosas. Hoy siento que un poquito se han perdido ese tipo de música que te contaba una buena historia o esa película que estaba hecha para contarte algo, ¿no? Ajá. Siento que por ahí tendrá que ver también esto, fíjate, se me acaba de ocurrir, Sí, pero venga, venga. tendrá que ver esto, el que hemos dejado de contar historias y simplemente hemos pasado a decir cosas que los demás quieren oír para poderlo vender, ¿no? Que nos hemos perdido y esta descomposición social que de repente vivimos en el mundo, ¿tendrá Ajá. algo que ver? Sí, sí, fíjate que comparto en parte y no tanto, las Ok, dos cosas, ¿no? O sea, creo que regreso a esto. Cuando te cuento mi historia, dejo de ser un desconocido y entonces, ¿qué pasa? Esto de, mira, este güey se parece a mí, le rompieron el corazón igual que a mí, o se emociona igual que yo, le duele esto. Y pasa algo bien bonito que dejamos de definir a las personas con etiquetas, ujú, con se persina con una mano o con la otra, o no se persina, o vota en un sentido o vota del otro, o nació en un lugar o nació en otro. O sea, en lugar de poner etiquetas, empezamos a ver estos hilitos que nos conforman. Y entonces nos damos cuenta, invariablemente, de que los seres humanos, la neta, estamos hechos de lo mismito, de sí, amores y desamores, de sueños, de miedos, de enojos. Y no tenemos más que decir, mira, somos bien parecidos. Y entonces sí creo que mucho de la descomposición social tiene que ver con no contar las historias y no acercarnos al otro, al que piensa distinto y, oye, cuéntame, ¿qué te emocionaba? ¿Cómo te enamoraste? ¿Cómo imaginas tu vejez? ¿Qué te gustaría lograr en el trabajo? Y pasar de la etiqueta al ser humano que está detrás. Eso lo creo profundamente. También creo que a veces renunciamos a este poder de contar historias y creemos que eso es solo para Marvel, o en el mejor de los casos, ¿no? O para las historias de Instagram, que claro. o de TikTok, no sé, cuando hay más profundidad en eso, y creo que sí deberíamos de ir a esa profundidad. A mí me parece un poquito que, y te decía, estoy de acuerdo y no tanto, porque yo a donde veo, observo historias, y creo que generar espacios, tú como consultor, yo mismo también como que trabajo como consultor y trabajando en organizaciones, generar espacios donde podamos contar nuestras historias. La historia desde la fundación mítica de la empresa, la Claro, historia de cómo defendimos los valores, la historia de a dónde queremos llegar a ser, esas grandotas, y también las chiquitas, las de por qué me costó trabajo levantarme hoy, ¿no? Y qué me gustaría lograr la semana que entra, o cómo se me rompió el corazón cuando era adolescente. Eso genera lazos. Entonces, creo que la necesidad está puesta y creo que a veces renunciamos demasiado pronto a contar nuestras historias pensando, no, pues a nadie le interesa, o cayendo en estas ideas de que todos tenemos que ser como de una sola forma, en lugar de estar, sí, somos hechos de lo mismo, pero nuestras historias al mismo tiempo son distintas. Estoy traduciendo el último de mis libros. Ahora en la pandemia, escribí un libro para una editorial británica en español que se llama Los 5 secretos del arte de contar historias. Y lo ok. estaba traduciendo en estos días porque va a ser publicado en inglés. Y de estas que dice, ay, ¿a poco sí escribí yo esto? Porque se oye re bonito. Y ponía un poco, te lo juro, seguro te ha pasado algunas veces. Eh, no recuerdo la frase exacta, pero lo que ponía ahí es, muchas veces la educación, la sociedad, la empresa nos masifica, quiere que seamos como producto estandarizado, como si fuéramos una botella vacía que tenemos que llenar todos de lo mismo hasta el mismo nivel. Y yo ponía ahí, pero quienes contamos historias nos damos cuenta que no somos una botella vacía, que somos más bien una botella o una lámpara de Aladino, de donde hay un genio adentro. Y la invitación, más que a llenarnos de lo mismo, es a dejar que salga el genio
que a lo mejor nos pregunta como a Topili, ¿no? Oye, ¿y qué quieres? ¿Qué late en tu corazón? Claro, y precisamente, o sea, no somos personas, sobre todo en una organización, en una empresa, no llegamos y ya, bueno, te voy a hacer de esta manera. No, al contrario, es que vienes tú y qué traes tú en esa botella, Claro. sácalo y explóralo y órale, de qué nos beneficiamos todos los demás y cómo conjuntamos un gran equipo y qué pongo frente a los demás. ¿Y qué me diferencia? Y entonces dejas de ser el 4712, ¿no? Eres Daniel, eres Sergio, eres Juan, eres Exacto. Perla, eres Diana, eres una persona y con historias. Y es una frase maravillosa. Somos átomos. A mí me contó un pajarito que éramos historias. Esta dualidad de que las dos no tienen que ser ni enemigas Claro. ni contrarias, pero somos átomos, somos física, pero también somos emociones y somos historias y eso es lo que nos diferencia totalmente, lo que hemos vivido, lo que hemos aprendido, cómo hemos experimentado. Por eso algunas personas lloran con el Titanic y algunas no. Por eso algunas personas lloran con unas cosas y otras no, se ríen con unas cosas y otras no, porque nuestras historias son completamente diferentes y eso es lo que nos hace una especie única Exacto. porque somos capaces de interpretarlo de maneras diferentes, ¿no? Y como bien dijiste, no trabajamos y no hacemos las cosas en primera, ni no solo somos instinto, somos emociones. Y Por esas supuesto. emociones construyen muchísimo. Ahorita aterrizándolo a la parte de las empresas, y lo dijiste muy bien, qué importante es contar una historia. Fíjate que yo tuve la oportunidad de trabajar un tiempo en Hilton Ajá. y la inducción te habla de la historia de Conrad Hilton, ¿no? El fundador. El fundador. ¿Cómo inició con un sueño? Sí, que compró una bodega, ahí literalmente le puso camas, era un lugar de paso y ahí empezó el tema de la hotelería con él. En alguna ocasión escribió, ¿no? Porque él estaba enamorado del Waldorf Astoria Ajá. en Nueva York y él decía, algún día será mío y ponía el más grandioso de todos. Bueno, pues ya es parte del grupo Hilton, ¿no? Pero contar esa historia, yo recuerdo irles contando y ellos mismos ir viendo, órale, o sea, de repente oyes Hilton y identificas a la gran heredera Paris, ¿no? Y todo, pero nació de una persona como tú y como yo, Claro. que de repente tenía un sueño y que ahora puede, que ese sueño se Claro. convirtió en una Y historia y eres por parte, supuesto. Y además, dime. no, que está precioso que eso sea parte de la inducción, porque además lo que ocurre entonces cuando yo le escucho y estoy en mi segundo día de trabajo, mi tercer día de trabajo, entrando a esta gran empresa, y decir, órale, yo soy parte ahora de esta leyenda. Sí, No es solo, como dices, el 47B o el ingeniero de producción o el encargado de servicio, sino soy uno más de la comunidad del anillo, soy uno más de los que luchamos contra Voldemort, soy uno más de la leyenda de Rómulo y Remo, o de la fundación del México Tenochtitlan, o de, no sé, de estas leyendas que han inspirado a la humanidad. Y justo por eso permanecen, porque no es que solo sean historias lindas, sino que la gente al escucharla dice, este también es mi viaje legendario, yo también formo parte de esta gran saga, también soy un Padawan, tal vez todavía no un Jedi, pero también soy un pero Padawan. soy parte del sueño, ¿no? Y soy parte de la historia. Claro, claro. Fíjate que en una ocasión yo trabajaba en una empresa automotriz y pues tú sabes, ¿no? El tema de seguridad es importantísimo y se revisa con pincitas. Uh -huh. Y ya íbamos para el quinto, sexto año donde la plática de seguridad va a venir, que brigadas, que todo. Yo dije, a ver, vamos a moverle. Y llevamos unas personas que hicieron una obra de un señor que le entraba la bebida, se iba medio tomado al trabajo, así le movía la máquina y entonces la historia te contaba cómo perdía a la familia, se peleaba con el supervisor y le dije, póngale y el supervisor que se llame Eduardo, nada, por favor, ¿no? Y entonces, así, ¿no? Para que la gente se identificara un poquito. Y recuerdo que durante mucho tiempo era ir por el pasillo y ver a alguien, ver hacer algo más. Hey, acuérdate de Roberto, o sea, sí, Claro, cierto. claro. Porque se nos queda en el ADN, una historia se nos queda en el ADN. Qué Es maravillosa cierto. forma de enseñar. Es, Pregúntenle a Walt Disney. es poderosísima, sin duda. Y fíjate que lo tocas bien lindo, porque
Muchas empresas se van, evidentemente las decisiones se toman en base numérica, desde costos a producción y calidad y lo que tú quieras, pero muchos esfuerzos, por ejemplo, estos de seguridad o algunos otros de planeación estratégica, misión, visión, valores, ¿qué falta hace la historia detrás? Oye, a ver, pues platiquemos de quiénes han defendido los valores de la empresa. De que les ha sido bien difícil mantenernos derechitos en lo que esto dice, pero lo logramos. Porque si hay un papelito que dice honestidad y su definición, o trabajo en equipo y su definición, y no se cuentan las historias, eso no tiene punch, eso no se queda pegado y no hay forma de después decir, acuérdate de Eduardo, compadre. Sí, claro, o sea, la historia te lleva a estos valores a que los tomes, porque al final de cuentas, cuando nosotros vemos una historia, invariablemente te pones en esos zapatos. O sea, Claro, lo primero que generas es empatía, ¿no? Decir, claro. y si yo lo viviera, o sea, es imaginarte el estar ahí y entonces, caray, ya la esposa Juana, ya no es la esposa Juana, es mi esposa, ¿no? Y es mi hijo, y es mi jefe, y entonces, ok, y Claro. luego de repente, porque pues sí, en la entrevista antes de que la hicieran la obra, sí me decían, a ver, ¿cuáles son los problemas? No, pues mira, nos ha pasado que se pelean por esto, que se pelean. Entonces lo llevaban y lo ponían en práctica, y entonces sí era de repente decían algo y todo el mundo volteaba a ver a alguien de, acuérdate de ti, güey. Presente. Entonces, ándale, justo. Y entonces fueron historias bien padres y fue una manera diferente de decirle, señores, cuídense, o sea, Claro, el tema es cuídense nada más, ¿no? Y entonces la gente sí lo vivió de una manera diferente, sí lo guardó, sí ya, Roberto, y como que les daba la penita de, no, pues ya sé que no debería estar haciendo esto, ¿no? Entonces, qué importantes son las historias para el ser humano. sí, Tremendo. eh, añadiéndole a esto es que hay un montón de ángulos que tomar, pero hay quien plantea que lo que nos hace humanos, como tú lo decías, lo que nos hace únicos, es la capacidad de contar historias. Podemos adorar a nuestros perros, querer a nuestros gatos, a nuestros hurones, admirar a los delfines, maravillarnos con los orangutanes, pero que sepamos, no hay un solo ser vivo en este universo que le gusten las historias como a nosotros. Y que Hay les cuente. una, y las cuente, hay una frase judía que a mí me gusta, que le atribuyen a un rabino europeo, que dice, Dios creó al hombre porque le encantan los cuentos. Maravilloso. Esa es la razón de que Genial, andamos por genial. acá, Acá porque a Dios andamos. le encantan los cuentos. Oye, una película distinta todos los días, ¿no? De repente, oye, ¿a quién Claro, veo? Oye, y claro. fíjate que, aparte, siento que ya debería estar en nuestro ADN, porque las pinturas rupestres no son más que historias. O sea, estamos en un momento de la historia donde a lo mejor contarlas es más fácil, ¿no? Tenemos hoy un micro, tenemos hoy una cámara, Ajá. podemos hacerlo a través de un libro, escribir un blog, hacer un video para YouTube. Podemos hacerlo de mil maneras posibles y pero no es nuevo el contar historias, ¿no? O sea, el término storytelling, pues no debería ser nuevo porque venimos contando historias desde nuestros inicios como especie, desde que cambiamos esa parte en la que ese pequeño gen cambió, me parece por ahí la primer ser humana conocida fue Lucy. Desde Ajá. entonces seguramente hay una historia que ella misma, ¿quién soy yo, no? ¿Qué cuento? Entonces, Fíjate que yo he estudiado el tema porque me apasiona en este libro que te cuento, platico un poco esta relación entre ser un ser humano y contar historias. Y entonces imagínate hace entre 200,000 años y 1,000,000 más o menos, es que el ser humano domina el fuego. Y entonces el mundo cambia. No ha habido un totalmente. invento más fregón que el dominio del fuego. Sí. Expulsamos la oscuridad, ahuyentamos a las bestias, empezamos a cocinar nuestros alimentos y al caer la noche, la comunicación cambió, porque en el día la comunicación de aquellos tatarabuelitos era, córrele, hay que cazar al bisonte, cuidado, ahí viene el tigre, era comunicación de sobrevivencia. Sí. Pero en las noches en torno al fuego, ya no solo se hablaba de la serpiente que había picado o mordido a quién sabe quién, sino de la gran serpiente de estrellas que estaba en el cielo y que nos marcaba el regreso a casa. Y el cerebro de esos tatarabuelitos, ¡pum!, se hizo más grande gracias a las mentiras luminosas, a Sí. los cuentos, a las leyendas. Generaron conexión entre ellos y pudieron decir, ahora somos el clan
del oso de las cavernas o el clan del tigre tal, y generaron dioses y generaron historias, y el ser humano, más que Homo sapiens, porque luego así que muy sabios no somos, Nos falta, nos falta desarrollo, nos sí. falta rato, deberíamos de ser Homo sapiens narratio, el hombre que busca la sabiduría a través de las historias, a través de la narración. Me encantó. Homo sapiens narratio. Exacto. Maravilloso, genial. Sergio, en esta plática donde hemos ya abordado el tema de lo importante que es para el ser humano la historia, las historias, los cuentos, el involucrarte en totalmente una historia, incluso construir tu propia historia. ¿Cuáles son las claves si alguien de repente dijera, a ver, si yo quiero llegar a mis hijos, a mi gente, en mi equipo de trabajo, a mi familia, a mis amigos, si yo quiero tocar un poquito con ellos en la parte emocional y quiero contar una historia, ¿cuáles son las claves para una persona que tiene que desarrollar qué habilidades para contar bien una historia? Ajá, ajá. Qué linda pregunta, porque tiene, por supuesto que hay técnica narrativa, el uso de la palabra y de la pausa y del movimiento del cuerpo y de meter curiosidad, claro que existe, pero antes de eso están las ganas de decirle al otro, este soy yo, estas son mis historias. ¿Y qué necesita alguien? Necesita ser vulnerable, necesita atreverse a decir, la vez que la embarré bien gacho, la vez que no pude con el reto, la vez que me dolió tanto que pensé que no me iba a levantar, es esta. Y entonces la técnica pasa a segundo plano. Yo he visto grandes narradores, que no cuentan desde el corazón. Y entonces hacen la pausa adecuada, las palabras visuales, auditivas, kinestésicas, todo lo que tú quieras de técnica, pero es más falso que una moneda de No es 3 pesos. auténtico. Exacto. Y he visto al viejito del pueblo que dice fuiste y mira, y que dice, ay, su español no es tan refinado, pero me está contando lo que le duele, lo que lo emociona. Y esas historias son grandes regalos. Entonces, si me preguntas qué se necesita valentía y se necesita vulnerabilidad. ¿No? Y ya luego dominar la técnica. Sí, que te ayudará la técnica, pero fíjate Exacto. qué interesante porque cuando vas de repente a conocer los pueblitos mágicos, lo que más te gusta es que alguien te cuente la historia del lugar, ¿no? O oigan, fíjate Claro. que mi familia tiene aquí tanto, tanto, tanto. Y sí, no importa cómo hable, si todavía le metes técnica, pues mejor, pero te está hablando una persona con conocimiento de causa y que realmente quiere contar esa historia, ¿no? A diferencia de alguien que viene y, bueno, pues vamos a contar cuentos, ¿no? Y vamos a hacer un evento y todo, pero no hay una intención de verdad de comunicar algo, pues pueden tener la técnica, pero sí pueden sonar falsos, pueden Exacto. sonar poco Exacto. auténticos y lo más importante, entonces no se conecta. Claro, claro. Y entonces lo que habría que hacer es, a ver, antes de contar una historia, porque además se vale contar el chaneque y se vale contar historias que no son nuestras, pero necesitamos hacerlas nuestras. Y necesitamos preguntarnos, oye, ¿qué dice de mí? Por qué esta historia hoy toca mis fibras? Y cuando hago eso, y además la tropicalizo, y en tu caso la danielizas, o en mi caso la sergizo, y la mastico y la vuelvo mía, entonces el regalo que le doy a otra persona es un regalo verdadero. Si no, puede ser un regalo muy lindo, pero chafa. Totalmente. Fíjate que esta historia normalmente la cuento, la del chaneque, la de Topili, la cuento en una plática que voy a dar para un grupo de Grupo Bimbo, que Ajá, normalmente voy como una vez al mes, y ellos hacen un curso de superación personal. Y a mí me toca la plática de la persona. Y cuando hablo con ellos, la intención es distinguir la diferencia entre una persona y ser humano, la individualidad y todo. Y entonces normalmente terminamos con la pregunta, ¿no? De, bueno, ¿quién quieres ser tú? ¿Quién eres y quién te gustaría ser tú? Y entonces cuando entre, les cuento la historia de Topili y cuando termino con la historia siempre les digo, a ver, la vida no te va a dar lo que mereces. Porque la vida no va, tú mereces esto. La verdad es que no, te va a dar lo que le pidas, pero se lo pides con acciones.
Y me encanta hacer esta integración con la historia, porque básicamente habla de eso, ¿no? De yo me puedo quejar y todos tienen la culpa, ¿no? Porque vivimos en una sociedad de todo el mundo tiene la culpa. Los de aquí, la culpa la tienen allá, los de este color, pues los del otro color tienen la culpa. Claro, Todo el mundo tiene la culpa, pero difícilmente hay alguien que dice, ¿qué quiero? ¿Y qué puedo hacer yo por mí? Y entonces aprendo claro, a pedirle a la vida y claro, le aprendo a claro. pedir las cosas como realmente cuando sé quién soy, sé qué quiero y cuando sé qué quiero, sé cómo pedir las cosas. Y Está entonces, padrísimo, Daniel, lo que dices, porque tocas, y además me encanta como escritor de esa historia, porque además no, soy escritor de la historia, pero no creador. Es una historia que yo escuché alguna vez en un taller, ok, con, con David Gordon, uno de los grandes maestros de metáforas de la PNL. Y luego la volví mía y la conté y me encantó y le metí ahí algunos twists y algunas cosas. Eh, pero se me hace tan rico que digas, oye, pues habla de aprendamos a pedir, porque es cierto, habla de eso. Y para mí también habla de otra cosa, pero cada quien le da el sentido que le encuentra, que quiere, que mastica, que necesita. Y es otra de las magias de las historias, que no es, mira, haz uno, dos y tres, sino eres lo suficientemente inteligente, brillante, genial, para encontrar tu respuesta, no la mía. Y eso me parece bellísimo, caray. sí, totalmente. Y de verdad que yo, desde que pues, te la escuché a ti, cuando viniste aquí a Ajá, la certificación de programación neurolingüística, te la escuché contar a ti, justamente ese día compré el libro, ajá, tengo en el librero. Compré el libro y dije, a ver, aquí viene, ¿no? Y entonces la leía y decía, sí, conectas con una historia y entonces empiezas a vivir conforme a la manera en que te identificaste con esto. Y obviamente aquí ya estamos hablando de una historia escrita. Bueno, primero te la escuché, obviamente eres un excelente narrador, lo haces muy bien, pero también después lo leí muchas veces en texto, en letras, y también hay una manera de contar historias de esa manera, ¿no? ajá, ¿Por qué? claro. Porque justamente hablamos hoy en día mucho del tema de inclusión y cuántas maneras no hay de conectar con una persona y contar una historia a través de imágenes, a través de la voz, a través de palabras, a través de la misma música. La música cuenta, habla, expresa, de tantas formas distintas que hay de contar una historia. Claro. Qué importante que puedas tú, y llevándolo a un tema profesional, que tú puedas desarrollar la capacidad de contar algo, ¿no? Y hoy más que nunca, fíjate que te cuento, te platico. Mañana inicio un proyecto, voy a dar clase en una universidad donde Ajá. estudié y pues en estos tiempos donde ChatGPT básicamente te hace todo, dije, Claro. bueno, ¿cómo le voy a hacer? Ya encargarles un trabajo de desarrollo, un ensayo, pues por ahí lo van a sacar y bla, bla. Y justamente dije, que cuenten una historia, pero que la cuenten. O sea, Ajá. no me importa si la sacaste de ahí, yo quiero ver que la Claro. cuentes, ¿no? Y lo vamos a profesionalizar todo, pero lo vamos a hacer a través de esto. De hecho, Padrísimo. esto va a salir dentro de 3 semanas. Si Ajá. por ahí ya, si ven que van a reprobar, es culpa de eso. No, es cierto. Pero, ¿por qué? Porque al final de cuentas también es otra historia y creo que esto es algo que no puedes copiar. Sea, Claro. la energía que le pongas a una historia viene de qué tanto realmente la tomaste, la analizaste, la hiciste tuya, la profundizaste y qué tan auténtica va a ser tu resultado. Es eso. Entonces, eso no te lo, hasta ahorita, ninguna tecnología te lo va a dar en bandeja de plata, ¿no? Por supuesto. Y la verdad es que no creo que, bueno, no sé, ¿no? Tal vez nos toque verlo, pero no imagino en las siguientes historias que o sea, nos ganaran en ajedrez. En ajedrez sí nos ganan, en cálculo sí nos ganan, Sí, sí, sí. pero hasta el momento eso de había una vez, perdón, pero somos los dioses del Sí, claro. reino nosotros, todavía. Y sobre todo porque una historia, una buena historia tiene emoción.
Claro, tiene emociones. claro. Y creo que hasta el día de hoy, hasta este momento, no hemos podido replicar las emociones. Mm, Seguramente en algún momento, digo, hay muchas cosas que decíamos, nah, esto es imposible y ya pasó, pero en algún momento llegará y se lidiará con eso en su momento y ojalá que todo sea para bien. Pero hasta este momento creo que lo que nos ha distinguido de todas las demás especies no es tanto nuestro IQ, sino claro, nuestra inteligencia emocional y nuestra capacidad de gestionar emociones, ¿no? por Y supuesto. una historia buena es aquella que te hace reír, que te duele, que te hace llorar, que te hace Mm, asustarte. Fíjate que hace poco, no sé si llegó para allá, para Querétaro, o si tuviste la oportunidad de conocerlo. Vino un circo, cuando recién quitaron los animales de los circos, ajá. abrieron uno que se llamaba el Circo de las Pesadillas. Ah, creo que lo vi, pero yo al terror le saco, entonces no Sí. me acerqué, pero para nada. Uy, si lo vuelven a abrir, Sergio, de verdad ve porque no es tanto terror, pero creo que, y yo fui a muchos circos, mi Ah, papá un tiempo trabajó con los hermanos Ataida, entonces siempre que venían wow. íbamos, y creo que no ha habido un circo que de verdad me despierte tantas emociones como Ajá, ese, porque era órale. la historia de una niña que se dormía y entonces tenía pesadillas, pero salía el payaso y te hacía reír, luego salían los acróbatas y estabas con el se va a caer y sudabas del nervio y luego de repente se apagan las luces y te asustaban por acá y de repente entonces salía otro, volvía a salir ahí el mismo y te volvía a hacer reír. O sea, era una montaña rusa de emociones que tuvo Ajá. tanto éxito y pegó tanto. Yo recuerdo que la gente iba 2, 3 veces y vamos otra vez y por favor, Qué vamos otra vez. padre. Y no es que fueran digan, muy buenos acróbatas, pero no era tanto eso, sino cómo salías sintiéndote tú. Y esa es la magia de una historia. Claro, claro. ¿Cómo Por te hace sentir? supuesto, por supuesto. Y la frase otra vez trilladísima, ¿no? Oye, no nos acordamos de lo que nos dicen las personas, nos acordamos de cómo nos hacen sentir. Sí, sí, cierto. Y sí, es sabiduría de Facebook, si tú quieres, de Twitter en poquitos caracteres, pero es bien profundo y ojalá pudiéramos recordarlo más seguido y entonces en la siguiente reunión familiar, en la siguiente junta de trabajo, decir, oye, voy a tener cuidado en cómo estoy haciendo sentir a esta gente, porque es lo que se va a acordar. Totalmente. Oye, Sergio, moviéndonos un poquito también, eres instructor de Lego Serious Play. Yo por ahí Ajá, tomé algunos talleres, pero uy, ya serán unos 12 años que tomé. órale, ajá. Me imagino que la metodología ha cambiado bastante, pero si mal no recuerdo, era con los Legos ir contando una historia o ir contando un- Sí, fíjate que básicamente lo que es una metodología de coaching de equipos para expresarnos a través de las piezas. Y entonces sí, cuentas historias, pero sobre todo pasan un montón de cosas. De lo que yo hago profesionalmente, nada me funciona mejor para generar buenas conversaciones que utilizar las piezas. Tradicionalmente en una reunión hay 2 o 3 personas que tienen el micrófono, ¿no? Y 6 o 7, algunas que le hacen así, otras que le hacen así, otras que están pensando, y a mí, ¿para qué chingados me invitaron? Pero el peso de la reunión está en algunos pocos, y los demás solo responden a eso. Con Lego Serious Play la ventaja, primero es que le tienes que poner pausa, porque no contestas con palabras, sino contestas con piezas. Y entonces Ok, tienes que pensar por ti mismo. Y luego además todos se expresan, y entonces se vuelve un poquito más largo, pero finalmente todo el mundo se escucha y a partir de eso se construye una y otra. Mi oficina es un poco rara, pero mira, por ejemplo, hoy en la mañana, a ver genial. si se ve, por ahí está, ajá. Es mi felicitación a los maestros el día de hoy, que hoy es Día del Maestro, no sé cuándo vaya a salir esta charla, pero estaba pensando en los maestros que han sembrado en mí, y entonces hay una persona con una plantita, y las personas que me han ayudado a pulirme, y hay uno con un diamante, y hay una lámpara de Aladino, y luego atrás hay una puerta, y los maestros que me han ayudado a ver puertas que yo no había visto, a abrirlas y atravesarlas. Entonces, una manera simbólica de pensar y luego de expresar las ideas que también se vuelve memorable, porque tienes ahí algo físico para tener y para mostrar. Entonces, es una metodología que no solo te permite jugar en serio, sino usar un lenguaje que permite otras cosas que la palabra no permite. Claro. Ajá, Y que a estas personas que a lo mejor
no les es tan fácil expresarse o contar o Mm, hablar. Bueno, pero sí lo puedo hacer a través de una forma, de un color, de una figura, de incluso ponerme yo aquí cómo me siento respecto a los demás. O sea, hay una claro. infinidad de posibilidades de poder expresar alguna idea. Este año he estado trabajando con una empresa por acá en Querétaro. Me contrataron para darle capacitación a todo el personal. Se dedican a lo fiscal y contable y así. Entonces, es esta mente numérica, cargos y abonos muy precisos, etcétera. Y en el taller del martes pasado fue súper lindo porque se acerca una chica al final y me dice, oye, Sergio, yo no quería venir a tu taller. ¿Por qué? Me dice, pues es que me daba miedo. Yo soy muy introvertida y no platico y me habían dicho que iba a venir a hablar y no sé qué, yo no quería venir, pero por nada. Y estaba tan contenta de que a partir de unos bloques pudo expresar y escuchar al otro y darse cuenta de las historias que nos conforman. Entonces, pues básicamente el Legosius Play es también una trampa para permitirnos sacar estas historias que decíamos a veces no nos animamos a contar, ¿no? Totalmente, totalmente. ¿Y dónde venimos a encontrarlo, no? En una metodología y en un juego que de niños, pues simplemente, incluso, ¿no? Decían, no, pues es la destreza matemática, la Ajá, geometría y todo. ajá. No solamente, son las mismas emociones y por qué me gusta más el amarillo que el Claro, rojo, claro. porque soy azul. Aquí le pongo la bandera, aquí me pongo yo, ¿no? Es poder expresarnos a través de otro método, a través Claro, también de una historia. y fíjate que también ver cómo, cuáles son las metáforas que guían nuestra vida, ¿no? Esto que luego hablamos en programación neurolingüística, de ver tal cosa es como tal otra. Y cuando hablamos de, oye, nuestras metáforas de vida, la vida es como, ¿sí? Y para muchos, tristemente, la vida es como una lucha, ¿no? O como una carrera en la que uno gana y los demás pierden, ¿no? O como un concurso, o como un examen en el que puedo reprobar, ¿no? Pero ¿qué pasa si empezamos así? Oye, la vida también es como un juego, como una fiesta, como una buena conversación, como caminar juntos. Y entonces esta metodología de las piedras nos permite empezar a ver que hay muchas metáforas para entrarle a la vida, al trabajo, a la paternidad, a las relaciones, a lo que tú quieras. Y que a veces nuestras metáforas nos están limitando mucho, porque si yo creo que la vida es una competencia, a ver, ponte a competir con tu mujer, a ver, ponte a competir con tu hijo adolescente y ya te fregaste, porque si ganas o pierdes, ya te fregaste. ¿Cierto? ¿Mm? Al final de cuentas, y creo que en los últimos años, y lo hablábamos un poquito fuera del aire, cómo nos cambió la vida antes y después pandemia, creo que hemos aprendido lo importante que es colaborar y entender que no todo es una lucha eterna contra el otro. O sea, y lo vemos en la música, ¿no? Yo es una de Ah, los cosas, porque creo que cierto. el ser humano tiene una relación muy especial con la música. Y yo lo veo que ahora lo importante es saber con quién me puedo aliar para conquistar otros. O sea, este cuate nada más escuchaba a, no sé, a Shakira, si quieres. Bueno, pues ahora llego a la gente que escucha a Shakira y tengo algo que Claro. decirles, ¿no? Ya te gustará el estilo de música, no, y es diferente. Pero hoy el tema de las colaboraciones en la música, la capacidad ahora que tenemos, por ejemplo, de estos espacios, ¿no? ¿Cuánta gente, no? Vámonos a lo más clásico del mexicano, decir, oye, ese era de TV Azteca y este es de Televisa y míralos, están juntos. Pues sí, Exacto. el mundo cambió y ahora necesitamos verlos a los dos juntitos y tienen el espacio y tienen el medio para poder contar, para poder hablar, para poder expresar. Y pues realmente no eran enemigos, eran parte de historias distintas, ¿no? Y ahora Claro. pueden ser partes de la misma. Y déjame pongo todavía más mexicano que Televisa y TV Azteca, ¿no? ¿Qué hay más mexicano que el chile y qué hay más mexicano que el chocolate? Sí, Ah, y júntalos y vas a ver un platillo como no hay dos en el mundo. Y si le pones tortillita quemada y caldito de pollo y ajonjolí encima y te avientas el mejor mole de este planeta. ¿Ah? claro, Pero totalmente. claro, tiene que ver con esta mentalidad de cómo juntamos talentos, de cómo
¿cómo hacemos algo nuevo en colaboración? Sí, totalmente, Sí. totalmente. Y estamos entonces hoy en la era de la colaboración y que qué padre que también hay estos Padrísimo. espacios y estos medios, ¿no? Porque anteriormente poder compartir, vamos a suponer tú que como Sergio, bueno, pues habría que ir a la radio, de repente si tenías la oportunidad de salir en la tele, pues estaba genial. Hoy hay tantos medios para poder hablar, para poder expresar, Sí, para poder dar una idea y llegar a muchísima más gente claro. en un mundo ya conectado. Creo que nos falta conectarnos como seres humanos. O sea, Ajá, digitalmente estamos conectados, no todo el tiempo. Ahora sí falta ponerle esa parte humana, ¿no? Creo, pero vamos por buen camino. por ¿Cómo ves supuesto. tú el uso ahora tomando este auge también? Y creo que es importante, digo, ya lo medio lo tocamos ahorita con ChatGPT, pero inteligencia artificial y la era Ajá, digital, ¿cómo le pueden afectar, por ejemplo, al trabajo con la programación neurolingüística, que es tan importante el one-to-one? ajá, claro, claro. Fíjate que yo tengo la desventaja de que soy un optimista, ay, ¿cuál será el adjetivo? Un optimista Empedernido. irredento, empedernido, aferrado, ¿no? Y entonces yo en lo personal estoy fascinado de manera espectacular con las inteligencias artificiales, de jugar con eso y ver qué posibilidades me brinda. Ahora que te digo esto, que estoy trabajando para el siguiente libro, pues viendo qué me generan de imágenes y oye, cómo se vería una pieza de Lego contando historias y generando tal y cual cosa, y entonces haciendo esa imagen y luego preguntándole a ChatGPT algunas cosas y revisando si me gustan o no. No que, a ver, creo que el punto central, y no lo había pensado, pero ahorita que lo preguntas, por lo menos para mí, el punto central es no renunciar a nuestra humanidad. Y entonces darnos cuenta que, a ver, me acordé hace 15 años discusiones que había sobre el celular y que seguramente todavía están, ¿no? De cómo nos volvimos esclavos del celular. Sí, la bronca está cuando pierdo mi humanidad y me vuelvo esclavo de mi herramienta, en lugar de, Claro. en lugar de utilizar mi herramienta, ¿no? Y entonces requiere crecer y ser inteligente como tú para decir, a ver, si les dejo un trabajo, la inteligencia así tradicional, pues no cuesta nada preguntarle a la cosa esa, a ver, hazme la introducción y luego hazme un desarrollo y preséntame una tesis y una antítesis y luego genera una conclusión que tenga un tono emocional depresivo. Y la fregadera lo hace, Sí, ¿no? sí. Órale, buenísimo que lo hagan, pero luego, ¿qué tal si le piensas? ¿Qué opinas de eso? ¿Qué te hace sentir? Si te hace sentido o no, y no renuncias a tu humanidad ni te pones al servicio de la herramienta. Creo que ese es como mucho el reto que tenemos, creo, ¿no? De decir, oye, vamos usando estas nuevas posibilidades como nuevas posibilidades, pero no renunciar a nuestra fuerza, a nuestra brillantez, a nuestro talento, a nuestra emoción, a nuestra vulnerabilidad, al ser humano que somos, chinga. Claro, totalmente, porque por ahí alguna vez, y lo saco a cuestión porque de verdad que ha sido una plática que me ha salido mucho en los últimos días. Justamente el sábado me decían, oye, vi que hiciste un video, porque hice un video cómo hacer descripciones de puesto con la herramienta, con Ok, ChatGPT. Y me decían, oye, ¿y no es darte un balazo en el pie? Porque pues tú a eso te... Digo, mira, lo van a aprender a usar. O claro. sea, ya llegó, ¿eh? O sea, la herramienta llegó y lo hacen tan sencillo que, pues, de que lo aprendan de mí a que lo aprendan sin mí, pues mejor que lo aprendan de mí, ¿no? Y de alguna manera estoy presente. Falta, Claro. obviamente, un análisis completo de realmente hasta hacia dónde evoluciona este puesto. Y hay muchísimas cosas y que se puede, y que sigues haciendo. Creo que lo que sí nos va a quitar mucho es ser tan técnicos y empezar a ser más estratégicos. Y eso me parece a mí una Mm, ventaja. A mí en lo por personal supuesto. me parece una ventaja enorme porque vamos a tener que retar ahora esto a pensar más allá. Claro. Y fíjate que regresando a tu pili, a saber pedir, a mí algo que me ha asombrado de lo poquito que he explorado las inteligencias artificiales es que si le pides estúpidamente, te responde estúpidamente.
Totalmente. Y entonces necesitas afinar tu manera de decir, lo que quiero es esto, esto, esto y esto. Un poquito como la vida, tú bien lo dices, ¿no? Creo que es una linda metáfora, ¿eh? El ChatGPT y la vida se parecen en ese sentido, Sí, nos totalmente. brindan Me de la encantó. forma en que pedimos. Sí, totalmente, porque justamente es eso, o sea, oye, la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo, pues te la va a quitar el que la sabe usar, ¿no? El que tiene la inteligencia para sacarle provecho, porque si tú la usas, obviamente mal, si tú no haces las preguntas adecuadas, o si haces, vamos a suponer que haces la pregunta adecuada, pero no lo sabes implementar o aplicar, pues Claro. sirve de lo mismo a que lo haga otra persona, ¿no? Y la otra persona sí sabe usar mejor la herramienta y tiene otras habilidades para la vida. Qué importante que realmente la tecnología, la inteligencia artificial, como bien dicen los celulares, no nos consuman esta humanidad que tú dices. De repente vas a algún lugar y ya no se escucha el wiri, 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 porque todo el mundo está en el celular. Y me tocó mucho cuando estuve en Hilton, es hotel, entonces muchas de las personas no tienen permitido ingresar con celular, ¿no? Por el tema de servicio. Y recuerdo que a la hora de la comida estaba un amigo mío que íbamos de aquí los dos y me decía, oye, aquí la gente de verdad no se calla. Le digo, pues que no tienen celular, güey. O sea, de verdad tienen que hablar, tienen que, hola, Claro, ¿cómo estás? Porque no claro, veías a nadie así, claro. no estaba. Entonces, hicimos muy buenos amigos en el hotel, me acuerdo, hay muchísimas Sí, historias que contar, qué interesante y qué padre que podamos volver al tiempo donde sí, esto es una herramienta, ¿no? Pero ya se acabó el día, brother. O sea, no pasa nada si esto que te están contando y te estás riendo no sale en una story, de verdad, no pasa nada. Yo estoy bien en contra, ¿no? De que ahora te dicen, no, pues la marca personal, la gente quiere ver tu día a día en las redes sociales. No, brother, gracias. O sea, lo quiero disfrutar yo, por ¿no? supuesto. Y de lo último que voy a acordar es de eso, ¿no? De repente te gana el ver aquí y ver acá, Mm, pero cuando realmente estás con la gente que te quiere, con la que quieres, con la que te sientes bien, y sobre todo cuando hay una buena anécdota que vivir, yo creo que lo último que piensas es en abrirlo. Por supuesto. Y fíjate que lo estaba pensando ahorita, ¿no? A ver, la tecnología nos permite que estemos teniendo una rica conversación. ¿Para qué nos peleamos con ella? Qué Sí, rico. claro, Y ojalá logremos darnos cuenta que hay un ser humano detrás del cuadrito de Zoom hacia allá y otro hacia acá y que hagamos la magia de conectarnos. Eso es lo importante y que usemos la herramienta, no que la herramienta nos use, ¿no? Me total. acordaba hace algunos años, tengo una hija de 10, ¿no? Y hace algunos años tuve la fortuna de poder hacer un viaje a Nepal y a la India. Eh, y la diferencia horaria es justo de 12 horas. Entonces yo estaba por allá y ella tenía 3 o 4 años. Y entonces le hablaba a las 8 de la noche y eran las 8 de la mañana acá en México y viceversa. Y cada que le hablaba, papá, ¿sí es cierto que allá es de noche? Cuando acá en México era de día, ¿no? A ver, enséñame. Bendita tecnología que me permitía mostrarle y emocionarla y sentirme cerca y emocionarme yo. ¿Eh? La bronca está cuando hoy a la hora de la comida, pues en lugar de estar cotorreando con ella y con mi esposa y eso, estoy respondiendo WhatsApp sin mensaje, ¿no? Claro, Porque entonces ya me justo. vuelvo yo esclavo de eso. Sí creo que tenemos que tener cuidado, pero pues está padrísima el tiempo que nos tocó vivir, caray. Es que saberlo usar es genial porque te ayuda en todo, como persona. Digo, creo que no hay mejor época, o al menos no ha habido hasta hoy una mejor época para aprender algo. O sea, para hoy aprender algo es simplemente, a ver, apágale aquí que estás viendo lo mismo de toda la vida, que si el chisme, que si Shakira, Piqué, lo que me digas, Ajá. apágale y préndele acá, es que es un agujero negro y le aprendes, ¿no? O Claro. que este es cómo se cocina un filete miñón. A ver, pues vamos a ver, ¿no? Entonces, sí, pero cuando ya realmente estás tan hecho a todo aquí, todo está acá y duermo aquí y despierto aquí y mi vida está acá. Ay, Híjole, sí. qué triste, ¿no? Entonces, justamente que no te utilice, ¿no? Y luego de repente, no sé si te pasa, pero hablas de algo y ya te sale, ¿no? La publicidad. Pues básicamente para eso Sí, están diseñadas, para tenerte aquí, porque quieren saber qué quieres comprar, ¿no? O sea, claro. el mundo es ese, entonces aprende nada más a ponerle límites a aquello que te acerque, pero que no te aleje, ¿no? O sea, Exacto. que nos ayude a acercarnos, pero que no nos aleje. Y de verdad que
aprovecharlo como en este espacio, ¿no? Que a lo mejor en otra situación hubiéramos tenido que hacer distintas cosas para poder conectar. Hoy lo pudimos hacer y pudimos hablar de las cosas que nos gustan, de historias de PNL, como facilitadores, como instructores, como consultores. De verdad que es maravilloso y que puedas venir, que puedan estar gente tan talentosa, que pueda estar gente que incluso ha formado parte de mi formación, porque contigo tomé 2 módulos en aquella certificación y que te aprendí mucho, y que tengamos esta oportunidad, gracias a esa tecnología, usarla, pero para conectar como seres humanos, no nada más Claro. conectar por conectar. Eso es maravilloso, Sergio. Yo te agradezco un chorro que hayas estado con nosotros. No, hombre, un gustazo. Y además, oye, a ver si hacemos algo para que me compartas. Quisiera escuchar al Chaneque en tu voz y eso me encantaría un día si te graban o algo, a ver si me lo compartes. Si se puede que lo compartas por acá en tus medios, si me des el link o algo, estaría buenísimo, porque seguro va a haber 2 o 3 por ahí escuchándonos que, bueno, ¿y cuál pinche Chaneque? ¿Y de qué hablan y hablan estos compadres? ¿De qué Entonces, Chaneque están hablando? Se van a ir a ver alebrijes y exacto. rebujos. Y... No, 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 no. Sí, seguramente la próxima sesión te prometo que la grabamos. Ya estás. Me voy a llevar ahí gente para que nos la grabe y la subimos para que lo vean y que la escuchen. Por ahí tengo un video en YouTube donde Ajá. lo estoy narrando, pero para serte muy honesto, creo que lo tengo que actualizar porque sí, puede mejorar, vaya, creo que puede mejorar. Buenísimo. Entonces, Entonces, ni la voy a buscar, más bien la voy a esperar, Daniel. totalmente. Y ya que la tengamos grabada y todo, te la mando para que veas, porque al final de cuentas creo que es una manera en que tu historia y cómo tú la formaste, si bien la escuchaste de otro lado, pero tú le diste esta forma y este mensaje tan importante, a lo mejor a través de mí la gente te está escuchando a ti, ¿no? Está Y está padrísimo. mejor ese canal, ¿no? Creo No, yo. está padrísimo. Y además Entonces, seguro le pones de ti y eso le da nueva vida y eso es bien rico con las historias, sí. hay que faltarle el respeto al autor de vez en cuando. Primero hay que respetarlo y luego faltarle un poco al respeto en el sentido de, sí, eso es lo que tú querías decir, pero ahora déjame uso esto también para ponerle desde mi instrumento, desde mi magia, No, y desde es quién una soy manera yo. en que creo que se puede enriquecer algo tuyo, ¿no? Es Claro, como, claro. vamos a suponer, una empresa o incluso hasta un hijo, ¿no? Decir, bueno, pues es mío, pero ¿qué le das tú? ¿Qué le pones tú? ¿Qué le pones tú para que sea mejor? Y yo quiero que esto que es mío, pues vaya creciendo y se vaya enriqueciendo y que realmente cuando se cuente, cuando se escuche, toque, toque y llegue Claro, y a las personas las haga otra vez, las haga reír y las haga llorar y las haga claro. emocionarse y que cuando terminamos, porque siempre con eso cierro, entonces siempre es apréndanle a pedir a la vida. Por ahí hay una dinámica de inicio, entonces hago también una relación con unas iguanas verdes, pero apréndanle a pedir a la vida, pídanle sus iguanas verdes. Entonces la gente conecta y ya sabe, y siempre les digo, a ver, ¿cómo se llamaba el Topili, Topili. Ah, muy bien, la historia del Topili. Entonces, sí, seguramente por ahí lo grabamos y lo compartimos. Sergio, ¿dónde te encuentran? ¿Qué vas a estar haciendo próximamente? Cuéntanos. ¿Dónde me encuentran? En redes, en Facebook, en LinkedIn, en Instagram, por supuesto, Sergio H. Ledward. Por ahí seguramente podemos poner el enlace, porque mi apellido es medio raro, entonces luego cuesta trabajo. Por ahí me buscan lo que ando haciendo. Ando trabajando con empresas. Un proyecto también traigo de consultoría que me llevó este año a Colombia, a Alemania, a Holanda. Voy a ir a Kenia en algunos meses a dar unos talleres por allá, que ha Genial. sido espectacular, no solo en lo que conoces y lo que comes y eso, sino en el aprendizaje que me está dejando. Bueno, ya estamos casi al final de la conversación y yo aquí contándote nuevas cosas, No, pero dale, dale, dale. que me ha permitido ampliar el campo de juego de una manera muy rica. Traigo muchas ganas, fíjate que todavía no tengo fecha para anunciarlo, pero en la pandemia estuve dando algunos talleres justamente de storytelling en línea y me lo han estado pidiendo y entonces traigo ganas de arrancarlo nuevamente, porque mucho de lo que hacemos es generar un espacio para compartir nuestras historias y dar un poquito de retroalimentación de, mira, aquí hazle una pausita, aquí cámbiale la palabra, esto me encantó y úsalo con más punch. Un poco lo de la técnica que hablabas, que hablábamos, siempre y cuando venga del corazón. Pero bueno, pues por ahí ando a las órdenes, feliz de la vida. Perfecto. Sí, por aquí vamos a dejar los enlaces
para que vayan a las redes de Sergio, lo sigan, estén pendientes de los eventos, ojalá puedan asistir a alguno de sus talleres. Las personas, sé que por ahí en el Centro Mexicano de Programación Neurolingüística, acá en Torreón con Imagine, pues das algunos módulos, ojalá que también las personas tengan la oportunidad de participar contigo y pues también hay un saludo al maestrazo Jaime Requenes, ¿no? Al Que buen pronto te Jaime, traiga, claro. ya, caray. Sí, le tengo que hacer manita de puerco porque ya traigo muchas ganas de irme a echar unas gorditas por allá. Sí, seguramente. Ya estuvo por aquí, pero lo vamos a volver a invitar también porque hay muchas cosas que hablar con él. Y yo te agradezco de verdad un chorro lo que nos has compartido. Creo que ha sido una plática bien interesante y sobre todo bien emocionante, que es que es lo Exacto. importante, ¿no? Y emociones, historias, muchísimas cosas que se pueden lograr a través de contar una historia, de contar tu propia historia todavía mejor. Muchísimas gracias a todas las personas que nos ven, que nos escuchan, que nos siguen. Comparte el video, comparte el podcast. Déjame saber tus comentarios, qué te pareció. Sigue a Sergio, sígueme a mí en todas las redes sociales como Daniel Carlos y en Carlos Consultores. También ya saben, estamos a sus órdenes con una gama de servicios enorme. Yo les mando un abrazo. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Sergio. Abrazote, Daniel, y abrazo para todos también. Felices historias. Felices historias. Nos vemos a la próxima. Adiós.